Continuando con los puntos a resaltar de Colombia al filo de la oportunidad, que fue un documento final de la Comisión de Sabios instaurada en 1993 por César Gaviria. eh, Hablamos de que la educación, decían ellos, debe ser continua. En el, en las eras económicas han habido tres eras económicas grandes. Han habido la era agrícola, la era industrial y la era de la información, con la apertura o con el nacimiento de la Internet. Pero los expertos dicen que hay una nueva era que comenzó hace unos años y que muchos de nosotros no ha caído en cuenta, y es la era de la influencia. Los expertos dicen que en esa era de la influencia eh, ya no es tan importante el saber manejar las herramientas ofimáticas. ¿Por qué? Porque en este momento se entiende, y los gerentes y las áreas de recursos humanos dan por sentado de que una persona sabe el manejo de las herramientas ofimáticas, ¿sí? Eso ya se da por sentado. ¿Qué es lo que dicen los expertos acerca de la nueva era, de la era de la influencia? Que en esa era se requieren nuevas competencias. En esas nuevas competencias ya no son eh, carreras, porque eso ya se da por sentado de que una persona tiene una profesión, una carrera. Las nuevas competencias que ellos hablan son es, competencias relacionales, sociales, ¿sí? Competencias eh, comerciales, bueno, otro tipo de competencias que van más implícitas a la persona, ¿sí? No tanto a la profesión. Para que una educación sea continua, se requiere que sea un esfuerzo íntimo y un compromiso constante de los estudiantes o de los estudiosos. Eh, en Colombia, Bogotá eh, está declarada como la capital mundial del libro, pero es curioso que el DANE eh, eh, observe que en Colombia las personas leen 1.5 libros al año, ¿sí? Y Bogotá es declarada la capital mundial del libro. Para mí esto, digamos que es un poco contradictorio entender que una, una ciudad como Bogotá, en donde convergen muchas empresas, en donde convergen eh, muchas, es una metrópoli en donde es el corazón de lo que es Norteamérica, Suramérica y Centroamérica, pues tengamos una educación de 1.5 libros al año, sabiendo que un libro, por más largo que sea, son 12 capítulos, y 12 capítulos pues pueden leer en 12 días. Y nos resalta el segundo punto de, de este escrito, y es inconforme. Cuando nosotros entendemos que la educación no se hace para obtener un título o una ganancia en un empleo, cuando nosotros entendemos que una educación en donde no haga un profesional integral es una educación castrante, nosotros podemos entender que la educación va más allá de una simple educación en donde me enseñen a sumar, restar, dividir y algunas técnicas para desarrollar una cierta actividad, ¿sí? Pero cuando entendemos y tenemos una conciencia de que la educación me ayuda a trascender, como decía Robert Kiyosaki, donde nos ayuda a vencernos a nosotros mismos, a tener un impacto en la sociedad, donde la educación nos ayuda a ser unos seres evolutivos y no conformarnos con un título. Y no hablo con esto de tener que hacer posgrados o maestrías, porque eso está bien, pero cuando yo puedo lograr que mi profesión, donde mi persona haga un impacto en la sociedad, es ahí donde la educación cobra un papel preponderante en el aprendizaje del estudioso. El aprendizaje debe ser una tarea de vida, ¿sí? Y no hablo del aprendizaje como carrera formal. Yo quiero dejar entrever que, aunque es importante podernos desarrollar en nuestras áreas de enfoque, nosotros tenemos que tener el aprendizaje como tarea de vida, podernos desarrollar más
en podernos desarrollar sí, pero podernos estudiar un poco a nosotros mismos, entender cuáles son nuestros miedos, entender han sido nuestras limitaciones, ¿sí? Entender cómo podernos vencer y ser mejores personas cada vez más. Y uno de los enfoques que debe tener la educación es que si la educación no hace una persona feliz y realizada, es muy probable que la persona no aprenda, porque vemos profesionales frustrados, ¿sí? Vemos profesionales eh, con, con un empleo, pero que no hacen ningún impacto en la sociedad, ¿sí? Entonces, el llamado es a tener una conciencia un poco más amplia en el sentido de la educación como tal. El tercer aspecto es reflexivo. Y en esto quiero de pronto sí traer a colación un libro que se llama Una vida sin límites de Nike Vujicic se llama. Él desarrolla dentro del libro tres cosas o tres aspectos importantes que para mí debe ser una educación o que se debe entender dentro de la educación. La palabra reflexiva eh, se refiere al humanismo de la educación. Entender que las habilidades de una persona en el área de matemáticas, por ejemplo, no, em, no es eh, preponderante para que una persona pueda tener éxito o no pueda tener éxito. Él habla de que hay tres niveles, ¿sí? En que las personas se mueven. Hay personas reactivas, que son las personas en donde reaccionan según los eventos que sucedan en su vida. Entonces, me enfermo, voy al médico, ¿sí? Me echan, busco trabajo y así. El segundo nivel es el nivel de logros. Son personas que tienen un logro y van detrás de ese logro. ¿Sí? Cuando obtienen ese logro van detrás del otro logro y cuando obtienen ese, así sucesivamente, van detrás de su vida. Pero él resalta que el tercer propósito, que el tercer nivel del ser humano es vivir una vida con propósito. ¿Qué quiere decir eso? Que eh, dentro del marco de la vida hay un área grande que se llama educación formal y hay otra área grande que se llama educación. Y esas dos deben ir enfocadas a cumplir una única cosa y es el propósito. Y él enmarca el propósito de la vida como el ayudar a otros. Cuando nosotros podemos ayudar a los demás con lo que nosotros sabemos, es donde realmente adquiere una esperanza, donde se adquiere un propósito en nuestra vida. Y estas tres cosas, llevadas ya un poquito más al tema de la educación y en lo que quiero resaltar en el tema de la educación, el tema de lo que debemos entender de educación, es que nosotros debemos entender que somos seres integrales y que nuestro compromiso con la educación debe ser nuestro mayor compromiso personal, porque nosotros debemos constantemente estar creciendo como persona, pues, creciendo como persona, y esto va a hacer que dejemos de ver en nuestro país eh, dirigentes mediocres, ¿sí? Dejemos de ver tanto cierre de empresas, porque Colombia es el primer país que se ganó un título por país de emprendimiento, ¿sí? No recuerdo la cifra de cuántas empresas se crean, pero lo que no se ve o lo que no se muestra en esa estadística es cuántas se cierran, ¿sí? Entonces lo que podemos entender es que en Colombia faltan principios empresariales, ¿sí? Y que son principios empresariales, son principios que no se enseñan en las universidades, sino que se aprenden íntimamente y personalmente, ¿sí? Bueno, para concluir, yo quiero traer a colación algo que decía, alguna vez leí en un libro donde Napoleón, frente a la tumba de Carlomagno, estaba con un amigo. Napoleón le dice al amigo, yo voy a ser más grande
que Alejandro Magno, perdón, que Alejandro Magno. Entonces el amigo se ríe. Entonces le dice Napoleón, no te rías, porque cuando una persona toma una decisión, el mundo se convierte como un tablero de ajedrez. Todas las fichas se organizan para que tú ganes la partida. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tenemos en un lado la tecnología y el poder de la tecnología, y cuando tenemos en el otro lado una persona con una conciencia de educación, una persona con valores, con principios y con una estructura mental clara, esas dos cosas se unen para que la educación virtual sea realmente poderosa en en esta era. No, mi ánimo no es decir que una es más importante que la otra, sino lo que yo quiero concluir con esta presentación es que la tecnología en sí no es poderosa si detrás de ella no hay una persona con el ahínco, como lo decía Napoleón, con la determinación y la decisión, ¿sí?, de hacer algo relevante en su vida, ¿sí? Y cuando esas dos cosas se unen, podemos tener un país próspero y justo al alcance de todos. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado esta presentación y nos vemos pronto. Hasta luego y que tengan un buen día.